Una tormenta es un fenómeno caracterizado por la coexistencia próxima de dos o más masas de aire de diferentes temperaturas. Este fenómeno meteorológico en el cual los elementos de la naturaleza actúan con gran fuerza y violencia, produciendo viento, lluvias, nubes, granizo, etc. En el Antiguo Testamento se utilizan varias palabras. Una es la expresión supa. Es el viento tormentoso, traducido como torbellino. Isaías 4:6. Se asocia la palabra con la idea de desastres, problemas y dificultades. Por eso David expresa su deseo de escapar del viento borrascoso, de la tempestad. Isaías 29:6. Pero en el Nuevo Testamento, este viento que se levanta mientras Jesús pasaba al otro lado es de la expresión Lailax. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca. Esto es de torbellino. Y por eso los discípulos, viendo este fenómeno, se asustaron. Aparentemente era como que iban a morir. Y levantaron al maestro muy asustados. Jesús, cuando le habló al mar y al viento que hubo una absoluta calma, ahora se refiere a los discípulos diciéndole: ¿por qué estaban tan atribulados? ¿O acaso le faltó fe? Cristo estaba durmiendo. Escúchame bien, amigo y amiga. Durante la tormenta, para probar la fe de sus discípulos e instarlos a orar. La fe de ellos se mostró débil y sus oraciones poderosas. Cuando nuestro corazón es como el mar tempestuoso que no tiene reposo, cuando nuestras pasiones son ingobernables, pensemos que oímos la ley de Cristo diciendo: calla, enmudece. Cuando afuera hay pleitos y adentro temores y los espíritus están inquietos, Él dice: paz, ten calma. Hay gran calma de inmediato, una calma absoluta. ¿Por qué estáis así, amedrentados? Aunque haya causa para temer, escúchame bien, querido amigo y querida amiga, gente de todo el mundo, aunque haya causa para temer, de todos modos no la hay para un terror como este. Pueden sospechar de su fe los que piensan que a Jesús no le importó mucho que su gente pereciera. Cuán imperfectos son los mejores santos. La fe y el temor cumplen turnos mientras estemos en este mundo, pero dentro de poco el temor será vencido, escúchame bien, y la fe se perderá en la vista. Escúchame bien. Y le despertaron y le dicen: maestro. Se repite la palabra maestro, maestro, en señal de su grande ansiedad. Tienes cuidado que perecemos. Saben,
La incredulidad y el temor hicieron que ellos se olvidasen de su actitud de vida ante el Señor Jesús. Dice: Señor, sálvanos, que perecemos. Cuando aquellos hombres acostumbrados a pescar, como lo mencionamos en la primera sesión, en aquel lago profundo hablaban de esta forma: el peligro tenía que ser inminente. Ellos no dicen nada de lo que sería de él. Si ellos pereciesen, ni pensaban en que en caso de que él no pudiera perecer, fuera posible que él permitiera que esto les sucediera a ellos. No, jamás. La verdad es que no sabían lo que decían. Y levantándose, increpó al viento y a la tempestad del agua. Y dijo Jesús al mar: calla, enmudece. Palabras sublimes de mando de parte de un Señor a sus servidores, que en este caso eran los elementos. Y cesó el viento y fue hecha grande bonanza. Es decir, una calma absoluta. Gloria a Dios. Estoy hablando para alguien que necesita en esta hora una calma absoluta. Estoy hablando para alguien que necesita entender que Jesús viene a su vida hoy para hacer grande bonanza. El apaciguamiento repentino del viento no habría hecho que el mar se calmara de repente, cuya conmoción habría cesado solo después de considerable tiempo. Pero la voz, escúchame bien, pero la voz de mando había sido dirigida a los dos elementos, y a ellos dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? Hay un temor natural en medio del peligro, pero había incredulidad en su temor, y esto es lo peligroso. Es digno de notarse cuán prudentemente el Señor pospone esta reprensión hasta después de haber quitado el peligro, en medio del cual ellos no habrían estado en condiciones de escuchar ninguna cosa. Y es así. A veces nuestras lágrimas impiden el milagro. A veces de tanto llorar por un problema nos impide o abortamos lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Pero hay que parar. Hay que callar. Hay que estarse quieto para que se pueda producir el milagro una vez que hemos convocado a Jesús a nuestra vida. ¿Cómo no tenéis fe? O casi nada de fe, o ninguna fe que haya puesto en práctica. ¿Qué es de vuestra fe? Fe tenían porque clamaron a Cristo por ayuda, pero poca. Muy poca. Porque tuvieron temor aunque Cristo estaba con ellos en el barco. La fe disipa el temor, mas solo en proporción a su firmeza. Y temieron con gran temor, profundamente impresionados y llenos de asombro. Esa expresión, y temieron con gran temor, es esto. El temor de ellos provocó asombro, y temieron con gran temor, profundamente impresionados y llenos de asombro. Y decían el uno al otro: ¿y quién es este? ¿Quién es que aún el viento y el mar le obedecen? Israel siempre había cantado de Jehová: tú tienes dominio sobre la bravura de la mar. Cuando se levantan sus ondas,
tú las sosiegas. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas de la mar. Mas he aquí, en este mismo barco está uno de nuestra propia carne y sangre, quien con su palabra de mando ha hecho lo mismo, rendido por las fatigas del día. Hace un momento, y estaba sumergido en un profundo sueño, tranquilo, en medio de la tempestad rugiente. Y tuvimos que despertarlo con nuestro grito de terror. Pero levantándose, su majestad fue sentida por los elementos rabiosos e instantáneamente se callaron. Y su pregunta fue: ¿quién es este? Me parece que los discípulos en este principio no sabían con claridad que ellos andaban con el Rey de Reyes y Señor de Señor. Me parece que esta pregunta me da a entender que los discípulos no estaban claros de quién era Jesús. Todavía ellos no entendían que ellos andaban con el Salvador del mundo. Ellos no sabían. Por eso formulan la pregunta: ¿quién es este? Su poca fe argumenta también esta pregunta. La fe en la historia del pensamiento cristiano han habido dos tendencias en cuanto al concepto de fe. Escúchame bien. Número uno, se la considera como creencia o asentimiento intelectual, del latín assensus, alguna verdad, ya sea sobre la naturaleza de Dios o verdad sobrenatural, o acerca del pasado, verdad histórica. Esta fe, que es pasada de maestros a discípulos, es más de carácter intelectual y se la considera el primer paso para la obtención a la salvación. A este paso deberán seguir otros de esperanza, o sea, virtudes, y acción, o sea, caridad, a fin de completar la salvación. Así pues, la aceptación del dogma cristiano como verdad y las buenas obras son esenciales para ser salvo. Este es el concepto que prevalece. La fe como actitud de confianza y convicción y entrega a un ser divino o a una enseñanza religiosa. Tiene que ver con la orientación de la persona total, que se puede involucrar también en las creencias de una religión, pero que básicamente se expresa como confianza, del latín fiducia o lealtad. Este concepto más voluntarista de la fe ve a todas las acciones y pensamientos del ser humano como meras expresiones de su orientación básica, y en consecuencia considera a la fe sola como el factor decisivo para una adecuada relación con Dios. Esta fe, que es un don sobrenatural del Espíritu Santo con convicción, o sea, don del Espíritu Santo, que consiste en la facultad de confiar en Dios aun cuando todo parece estar en contra. El don de fe es la capacidad, escúchame bien, sobrenatural dada por el Espíritu, que habilita en el creyente a mover montañas. Es la capacidad de aferrarse a Dios en oración, escúchame bien, rogando durante años por la conversión, escúchame bien, de un ser amado. Mi madre tenía más de 20 años orando por mi padre.
asistiendo ella a la iglesia por más de 20 años, orando por su cónyuge, que es mi padre. Y justamente ayer, después de 20 años, mi padre aceptó a Cristo. Entonces ella tiene una fe perseverante, una fe que fue en aumento a mover montañas. Y esa es la capacidad de aferrarse a Dios en oración, rogando durante años por la conversión de otros. En este caso, mi madre oraba mucho por mi padre. Y gracias a Dios ayer fue tocado, movido y fue bautizado. Entregó su vida a Cristo. Pero volviendo al tema de los discípulos y la barca y Jesús, ellos se llenaron de incertidumbre, de haber percibido a la voluntad de Dios de tal manera que se actuó como si el hecho ya hubiese ocurrido. Los discípulos más bien debieron aferrarse y tener memoria que andaban con el dador de la vida, pero ellos mismos no sabían quién era este. Y es un momento que le llega a cualquier persona, a cualquier individuo, problemas, circunstancias, que muchas veces perdemos de vista a Dios, y es el único que nos puede resolver los problemas que aún ni los médicos, ni el dinero, ni la fama, ni el estatus, ni nada que alcancemos en este mundo puede ayudarnos. Muchas veces esas cualidades o esos logros nos dan las espaldas y quedamos solos, abrumados en la tormenta. Y cuando clamamos a Dios, entonces Él hace grandes bonanzas. Hay alguien aquí, estoy hablando para alguien que necesita entender que tu problema no es más grande que Dios. Tu problema y tu tormenta no es más grande que el Rey de Reyes. Tú tienes que entender que si tú clamas con fe en esta hora, tu viento, no importa cuán grande sea, tus olas del mar, no importa cuán grande sea, si clamas al dador de la vida, el que creó los cielos y la tierra, Él mandará callar ese problema y esa situación, y tú tendrás absoluta calma. Oh, gloria a Dios. Estoy hablando para alguien que se encuentra en España, en Puerto Rico, en Brasil. Estoy hablando para alguien que tiene un problema fuerte. Oh, República Dominicana. Estoy hablando para alguien. Escúcheme, gente de todo el mundo. Cristo tiene la solución. Más bien, Cristo es la solución. Buscad y hallaréis. Está quieto, porque Jesús viene a tu encuentro a través de este mensaje en el día de hoy. Él quiere alcanzar tu corazón. Él quiere poner ánimo en el desánimo. Él quiere estabilizar, poner en orden lo que se ve aparentemente un desorden. Si en el principio estaba todo desordenado y vacío, y el Espíritu de Jehová ordenó todo y arregló todo, y todo por cuanto existe fue hecho por Dios, ese problema que tú tienes no es más grande que eso. Ese problema que tú tienes, sabes bien, escúchame bien, es un detalle para Dios. Es que no hay nada imposible para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Oh, aleluya, Santo Dios.